una vida entera trabajando, y uno programado para que al día de su retiro reciba una pensión digna que le permita vivir con cierta plenitud, pero no es lo que pasa normalmente en nuestro país. Tenemos a Tania Nivar con nosotros para analizar las pensiones. Tania, buenos días. Muy buenos días, ¿Usted, todo bien? chicos, ¿todo bien? Hablar de un Buenos tema días. que a veces nosotros no pensamos mucho, especialmente los que estamos en la juventud. Pero yo Porque, no. Usted sí piensa en eso. Ese es el tema nuestro. Exacto, entonces a veces cuando somos un poquito más joven, tenemos atender a pensar a corto plazo. No pensamos que vamos a llegar o aspiramos a llegar a una edad adulta, ya a pasar de los 65 años. Todos aspiramos a eso, o al menos eso yo creo, porque nadie se quiere morir rápido. Entonces no pensamos en las pensiones. Los trabajadores privados que estamos cotizando a la seguridad social, que afortunadamente, pues, porque hay más de un 55% de trabajadores que son informales, entonces esos no están cotizando, pero los que estamos trabajando formalmente, ¿qué pensión vamos a devengar? Según las proyecciones y tomando en cuenta, pues, las estadísticas actuales y tomando en cuenta el crecimiento que puede tener nuestro salario y también la economía dominicana, ¿ustedes tienen idea de cuánto vamos a ganar? ¿Qué porcentaje de nuestro salario vamos a ganar nosotros? Ay, mija. Algún 22%, no sé, del último. Estás muy cerca. Vamos a escuchar, hablamos con algunas personas y también con un economista que nos va a arrojar un poco de luz en este tema. Vamos a escucharlos. Depende de cuánto perciba cada persona el salario. Sabe que aquí, en base al salario mínimo, una pensión es algo paupérrimo, lo que te espera. Después de una vida de trabajo, prácticamente irte a tu casa a morirte. Porque si te enfermas dependiendo de eso, ¿qué va a percibir? Nada. ¿Cuánto debería ser? Bueno, yo supongo que una gente que dé su vida trabajando en una empresa, sea pública o privada, debería tener, ¿cómo te digo?, unos ingresos después de su retiro que le den para lo menos sostenerse. Bueno, el sueldo para pensión mínimo debería llevar por lo menos a 15,000 pesos mínimo. Sí. En el sector privado y público. Sector privado público. Bueno, sector mejor público, más bien, porque ya sea privado tiene otro monto. Se gana ¿Cuánto debería ser el privado? como algunos 20 mínimo. Aquí no se quiere decir, pero es bueno que se sepa. Y usted que me está viendo puede, no quiero que me acepte mi afirmación, pero usted verá que dentro de un tiempo usted va a recordar de mí. Eso fracasó el régimen de la seguridad social en República Dominicana. Vuelvo a repetir para que no quede claro. Fracasó. Igual como ha fracasado en gran parte de los países que se dedicaron a implementar todos estos regímenes de seguridad social basados en gran medida en la capitalización individual. Es decir, que no en la tradición como se tenía, que era el reparto. Ahora bien, si eso fracasó, ¿por qué? Fracasó por una razón muy sencilla. El gobierno impulsó, pero eso está en manos de grupos privados, no como se dice de los bancos, son de los grupos financieros, los principales grupos financieros en el país. Bueno, ustedes escucharon, él es Luis Vargas, un economista que ha dicho que ha sido un fracaso, pero yo quise hacer un ejercicio para que ustedes tengan una idea. Y es que vamos a ver lo que dice la Superintendencia de Pensiones y cuáles son los datos que ellos tienen según las proyecciones actuales de la tasa de retorno de los trabajadores. La información la tenemos por ahí y es que será de entre un 22 y un 35% que ganará el trabajador al final ya de su vida laboral, tomando en cuenta su último salario. O sea que Santo dio con el dato. El último salario. Un 22% y entre un 35%. Ya ustedes se imaginan cuánto será que vamos a ganar al final de nuestra jornada si tomamos en cuenta lo que estamos cotizando actualmente y las proyecciones de crecimiento de todos nuestros salarios y otras variables que toman ellos para hacer las proyecciones. Entonces, si insistimos por eso, que nuestros envejecientes o adultos mayores están totalmente desprotegidos, porque encima de que devengan pensiones muy bajas, también no tienen muchas veces en tema de salud el seguro, o se lo disminuyen o se lo quitan, porque hemos visto muchísimos casos. Entonces
quedan, o sea, quedan en el momento donde más lo necesitan, Desamparado. Así sin es. las herramientas. Justamente en ese momento hice este ejercicio con 20,000 pesos. Imaginen una persona que gane 20,000 pesos. Ahí está el dato. ¿Cuánto ganaría? Entre 4,400 y 7,000 pesos. Imagínense ustedes para qué le puede dar eso a cualquier persona. Ahora hay que tomar en cuenta que eso va a ser luego de que concluya ya su etapa laboral la persona y que el salario puede incrementarse o se espera que se incremente. Y entonces, ¿qué ustedes pensarían actualmente? Imagínense que una persona que gana 20,000, que es que la mayoría de los trabajadores formales ganan menos de ahí, ¿verdad? Entonces, que gane 20,000 pesos, con menos de la mitad se va a pensionar. Y después Entonces, de es una jornada situación en su vida, grave que nosotros... no le alcanza ni para comprar los medicamentos que va a necesitar en ese momento. Exacto. Que los va a necesitar seguro, Claro. señores. Y no solo medicamentos, sino para No, por decir una mantenerse. cosa, solamente el medicamento. Entonces ustedes se preguntan, después de toda una vida laborando con la finalidad y cotizando al sistema de la seguridad social, es con la finalidad de tener una pensión que nos alcance para subsistir dignamente. E incluso se supone que debe ser una gratificación para tantos años de trabajo que la persona pueda descansar y también hacer cosas que por la misma jornada laboral no se le permitían, como salir, recrearse. Pero con el sistema actual eso no está garantizado a menos que se haga una modificación, aunque hay economistas que dicen que simplemente el sistema no funciona y hay que cambiar completamente el sistema. Hay que ver, y es un tema que a veces lo dejamos de lado, lo postergamos, no se habla mucho, pero a la larga va a ser un tremendo problema. Cuando se empiecen a pensionar, la mayoría de los trabajadores actualmente que cotizan, entonces puede armarse un grave problema, como ha ocurrido en otros países, cuando ya se cumple la fecha que deben pensionar a la gente, se cumple el plazo de la ley, ya han cotizado, entonces ahí es que se dan cuenta del grave problema. Creo que no hay que esperar ya a que se arme. Hay varios proyectos de ley en el Congreso Nacional de modificación a la ley de la seguridad social y habría que ver, porque también hay que proyectar a ver cuánto será el beneficio de los trabajadores, porque al fin de cuentas hay muchos intereses de por medio que muchas veces no simplemente están pensando en el trabajador, sino en otros intereses quizás de sectores poderosos. ¿Qué les parece, señores? Me parece fatal. Mal, sí. Me parece fatal y yo sé que todos los que estamos aquí en la mesa lo hemos vivido, o con nuestros padres o con algún ser querido, que a la hora de cobrar su pensión tienen que recibir ayuda de sus familiares, porque de lo contrario no van a poder vivir dignamente. Es que no es posible con la pensión A menos que devengan la mayoría de los dominicanos, teniendo en cuenta que los salarios son muy bajos. a menos que decidan ahorrar por su cuenta fuera del sistema. También se permite hacer aportes extraordinarios en el mismo sistema, pero tomando en cuenta que no sabemos qué va a pasar al final de la Cuando jornada hay un buen sueldo que se hacen ahorros con estas extraordinarios. pensiones, entonces hay que tomar en Complicado. cuenta y pensar en el futuro, no pensar en el corto plazo simplemente, que aspiramos a llegar a viejos. Entonces hay que prevenir este tipo de situaciones para que luego ya uno a veces no siente cuando van pasando los años, entonces luego no nos lamentemos. Hay que también prevenir muchas de estas cosas. Está bueno.